Hola gente, ¿cómo están? Espero que estén muy bien, ya que el día nos encontramos pero con el capítulo número 7 de esta teoría de Tanya de Gurechaf, una nómada aire en el mundo del Avatar. Y espero que les vaya a gustar el capítulo que les traigo, que comenten, que compartan y que se suscriban, ya que todo esto es muy importante para que el algoritmo recomiende el canal y este último siga creciendo. Y ahora sí, no se rollo más, vamos con el capítulo del día de hoy. Capítulo 7. En su lado del perímetro del pueblo, Kelsang se mantenía firme y preparada. Por el sendero, los asaltantes que se aproximaban cargaron colina arriba. A su derecha, el grueso de la fuerza pirata se estrelló directamente contra el centro de la aldea. Las guerreras Kyoshi se enfrentaron a esa oleada principal de frente. El aire se llenó al instante con el agudo tintineo del metal al chocar, el crujido de los garrotes de madera y el sordo golpe de los cuerpos de los adultos al caer al suelo, cortesía de las guerreras de élite. Para Kelsang, mantener el flanco era cuestión de ritmo. Si bien era una maestra, desatar ese enorme ciclón horizontal a gran escala contra la flota le había pasado factura físicamente. Sentía un ligero ardor en los pulmones y los músculos tensos. Pero aún gozaba de plenas facultades físicas. Era una maestra nómada del aire y se negaba a permitir que un solo asaltante la superara para amenazar la aldea que se encontraba detrás de ella. Mientras ella adoptaba una postura defensiva, 3 hombres con armaduras desgastadas del Reino Tierra salieron de entre la multitud que cargaba. Golpearon el suelo rocoso con sus botas, arrancando pesados trozos de piedra. Sus ojos brillaban con determinación. Cambió de postura, colocando un pie firmemente detrás de ella y el otro delante. Los hombres alzaron los puños al aire, lanzando una lluvia de pesados trozos de piedra directamente hacia ella. Kelsang frunció el ceño. Respiró hondo y con calma, tranquilizando su mente y dejando que el viento fluyera naturalmente por su cuerpo. Con un rápido movimiento de muñeca, Kelsang giró su cuerpo. Alzó la palma de la mano, liberando una potente ráfaga de aire. La explosión recorrió el suelo, creando una sólida pared de viento ascendente que desvió las piedras que se aproximaban, enviándolas inofensivamente por encima de su cabeza. No se detuvo ni un instante. Menos de un segundo después, Kelsang movió con fluidez ambas manos hacia su pecho. Juntó las palmas, enfrentándolas entre sí. Canalizando el aire comprimido entre sus manos, las impulsó hacia adelante. Una ráfaga de viento fortísima brotó de sus manos. El vendaval golpeó de lleno al maestro tierra del medio, levantándolo del suelo y lanzándolo por los aires. Voló sobre la playa, aterrizando con un chapoteo lejano a decenas de metros de la orilla. Los 2 maestros tierra restantes retrocedieron un paso vacilante. Por un instante, parecieron profundamente inseguros, antes de gruñir con furia al maestro. Su negativa a retroceder le indicó 2 cosas a Kelsang. Primero, le tenían terror a su propio capitán. Los líderes piratas solían usar la violencia brutal para imponer respeto e infundir miedo. Entre ladrones no existía el honor. Segundo, eran maestros tierra. Eran naturalmente tercos, orgullosos y obstinados. Su elemento les exigía mantenerse firmes, e incluso los soldados rasos de bajo nivel odiaban retroceder o mostrarse débiles ante un solo oponente. Kelsang había viajado lo suficiente por el mundo como para comprender esos rasgos. Ahora, tenía que enfrentarse a ellos. Los 2 asaltantes golpearon el suelo con fuerza. En lugar de roca sólida, levantaron una enorme nube de arena suelta. Kelsang arqueó una ceja ante el movimiento, pero se mantuvo firme, respirando hondo con calma y precisión. Mantener su ki centrado era vital para conservar su postura. Con un gruñido repentino, los maestros tierra golpearon hacia abajo. Lanzaron la cegadora nube de arena suelta directamente hacia su rostro. ¿Una distracción? Kelsang reaccionó al instante. Juntó las palmas de las manos con fuerza y las golpeó hacia abajo, liberando una ráfaga de aire comprimido y cortante. El viento atravesó el centro de la nube que se aproximaba, apartando la densa pared de arena que la rodeaba a salvo. Tal como sospechaba, la arena era una trampa. Detrás de la nube de polvo, los 2 hombres ya estaban trabajando juntos. Combinando sus fuerzas, se esforzaron al máximo para hacer levitar una enorme roca mojada, extraída directamente de las olas del océano. Kelsang fijó la mirada en el pesado proyectil, y su mirada se tornó desafiante y fiera. Los 2 maestros tierra rugieron, lanzando sus puños hacia adelante al unísono. La enorme roca empapada de agua surcó el aire, precipitándose directamente hacia la posición de Kelsang con el peso aplastante de varias toneladas. Kelsang no entró en pánico. Respiró hondo para tranquilizarse, fijando su atención en la masa que se aproximaba.
Cuando la roca la alcanzó, Kelsang realizó un giro circular a una velocidad vertiginosa. Cruzó el brazo sobre su pecho, lanzando una fina y compacta media luna de viento. La cuchilla aérea cortó limpiamente el centro del proyectil. Con un crujido seco, la enorme roca se partió perfectamente en dos. No dejó que el impulso se detuviera. Antes de que las dos mitades cayeran al suelo, Kelsang movió los brazos en un arco fluido y amplio, recogiendo las corrientes de aire alrededor de las rocas que caían. Con un grito feroz, extendió ambas palmas hacia adelante. Un poderoso vórtice de viento atrapó las dos mitades de la roca y cambió violentamente su trayectoria. El peso de varias toneladas salió disparado hacia atrás a doble velocidad, impactando directamente contra los dos aterrorizados maestros tierra y arrojándolos a las profundidades del océano. Si esto ocurriera cerca de los templos donde esos maestros ancianos se sentaban a predicar sobre el pacifismo absoluto, podría enfrentarse a un destierro espiritual de décadas o a un exilio social absoluto de todas las comunidades monásticas. Para ella, todo era profundamente irónico. No era la primera vez que se enfrentaba a piratas y acababa con sus vidas para proteger a otros. Su nombre era un claro homenaje a la leyenda histórica del gran nómada del aire, quien usó su poder para conjurar un tifón devastador, destruyendo por completo una antigua flota pirata y salvando así miles de vidas inocentes. Ella había leído varios pergaminos históricos desgastados sobre él. Los nómadas del aire practicaban un pacifismo absoluto y consideraban sagrada toda vida. Al quitar vidas, incluso para detener una terrible masacre, el Kelsang original había violado los principios fundamentales de su arte de controlar el aire. Los registros indicaban que los altos ancianos del Templo del Aire del Sur no lo encarcelaron, pues no creían en el encarcelamiento. En cambio, lo despojaron de su estatus institucional, le retiraron sus privilegios y, en la práctica, lo exiliaron, convirtiéndolo en un paria monástico. Pero los tiempos habían cambiado. Las normas se habían relajado durante estos tiempos turbulentos. Con los constantes ataques piratas en las costas y la creciente preocupación por una posible invasión de la Nación del Fuego contra el Reino Tierra, los actuales altos ancianos de cada templo habían pasado años debatiendo una sola y trascendental pregunta: ¿hasta qué punto es sagrada la vida si no se interviene para protegerla? Kelsang apartó esos pensamientos pesados de su mente. El flanco inmediato estaba despejado. Solo se oían el vaivén de las olas y el lejano choque de metales proveniente del centro del pueblo. Pero desde el otro lado del ruido ensordecedor del campo de batalla, un extraño rugido crepitante rasgó el aire. Los ojos de Kelsang se dirigieron bruscamente hacia el flanco izquierdo. Entre la multitud caótica de asaltantes que se precipitaban, divisó a su joven aprendiz. Kelsang observó brevemente cómo Tanza aterrizaba con gracia tras una maniobra aérea a gran velocidad. A los pies del niño, los cuerpos caídos de los maestros fuego enemigos se desplomaban en la arena de la playa, neutralizados definitivamente por el vendaval abrasador y cortante. Mientras observaba, más piratas cargaron directamente contra Tanza, creyendo que su superioridad numérica les permitiría derrotar fácilmente a las chicas del otro flanco. Tanza ya les estaba demostrando que estaban completamente equivocados. Kelsang tuvo que volver a concentrarse en su posición mientras los pocos asaltantes que quedaban se abalanzaban sobre ella. Cruzando rápidamente los brazos, los extendió con una fuerza explosiva. Desató una ráfaga de viento masiva y arrolladora que impactó de lleno a los atacantes, lanzándolos por encima de sus aliados y haciéndolos caer en las aguas saladas del océano, a decenas de metros de la costa. Cuando el rocío se disipó, los pensamientos de Kelsang volvieron a su alumna. Sabía que su aprendiz era mucho más que una niña. Tras pasar unos meses conociendo a la verdadera persona que se escondía tras esa fachada de alma vieja, Kelsang comprendió la realidad. No cabía duda de que Tanza jamás abandonaría las experiencias militares de su vida anterior. Ante una brutal invasión pirata, Tanza no actuaba como una monja pacifista de un templo, sino que sacaba a relucir a la huérfana de guerra despiadada y curtida en la batalla que llevaba dentro para sobrevivir. Mientras se preparaba para otra oleada de asaltantes que se dirigía hacia ella, Kelsang adoptó una postura baja y concentrada. Se preparó mentalmente, y sus pensamientos volvieron a las antiguas enseñanzas. Una parte fundamental del estilo de vida pacifista absoluto de un monje consistía en preservar su dominio del aire, en mantener su conexión elemental pura e incontaminada. Se les enseñaba a preservar la vida y a considerar toda vida como sagrada. Pero la pregunta persistía: ¿cómo puede ser sagrada la vida si no damos un paso al frente para salvarla? De repente, un maestro tierra enemigo se abalanzó por el camino más rápido que los demás.
Un grupo de afiladas rocas flotantes seguían de cerca sus puños. A juzgar por su precisión, era un luchador experto comparado con los soldados rasos de bajo nivel que acababa de apartar. Para lidiar con amenazas reales como esta, tendría que hablar con su aprendiz más tarde, ayudando a Tanza a comprender los mecanismos más profundos de su poder. La razón suprema que guiaba el pacifismo de los nómadas del aire era el dolor. El duelo por las acciones destructivas contra otra vida humana era lo que realmente bloqueaba el corazón de un maestro aire. Pero si eliminamos ese dolor, o al menos aceptamos que hay que preservar vidas inocentes a costa de personas viles, entonces ese peso espiritual se desvanece. Era una simple cuestión de hecho. ¿Por qué llorar por monstruos que se aprovechan de la vida de otros? Con la mente completamente despejada y libre de remordimientos, Kelsang fijó su mirada en el experto maestro tierra que avanzaba. El experto maestro tierra se puso manos a la obra de inmediato. Golpeó con fuerza la orilla, licuando al instante el suelo húmedo bajo Kelsang. La arena se transformó en arenas movedizas, atrapándola hasta los tobillos. Sin dudarlo un instante, el maestro tierra lanzó un puñetazo hacia adelante. Arrojó una lluvia de afiladas rocas flotantes directamente hacia su torso. El entrenamiento de nivel maestro de Kelsang entró en acción. Confiando en su cuerpo increíblemente ágil y flexible, se inclinó bruscamente hacia atrás desde la cadera, dejando su columna vertebral paralela a la arena. Al caer en la trampa, bajó las manos. Una ráfaga protectora de viento se levantó alrededor de sus piernas atrapadas, desviando cualquier fragmento de piedra que pudiera caer. Un instante después, se incorporó rígidamente hasta ponerse de pie. Delante de ella, el maestro tierra ya estaba en el aire, saltando hacia adelante para golpear el suelo con fuerza y lanzar un potente ataque. Kelsang no se molestó en esperar a ver cuál sería su siguiente movimiento. Rápidamente alzó los brazos hasta el pecho y golpeó con fuerza las arenas movedizas con ambas palmas. Una ráfaga de aire concentrado salió disparada de sus palmas. La fuerza del viento le arrancó los pies del barro, lanzándola por los aires. Apenas una fracción de segundo después, dos enormes losas de tierra sólida se alzaron desde la playa y chocaron entre sí con un estruendo ensordecedor, justo donde ella había estado parada. Detrás del experto, un escuadrón de asaltantes armados con lanzas de punta de piedra entró en acción. Cuando Kelsang comenzó a caer al suelo, lanzaron sus armas hacia arriba con intención letal. El experto maestro tierra captó al instante el trabajo en equipo de sus hombres. Extendió un puño cerrado con fuerza y, con su control de la tierra, agarró las puntas de piedra de las armas voladoras. Bajo su guía telequinética, las lanzas ajustaron su trayectoria de forma antinatural en el aire, dirigiéndose directamente hacia el maestro que caía. Al rodearse de una densa capa de aire, Kelsang actuó con rapidez. Justo antes de que las armas pudieran perforar su túnica, extendió las palmas de las manos, creando una rueda giratoria de aire a presión. El vórtice desvió las lanzas con punta de piedra, desviándolas bruscamente. Silbaron al rozar su piel, clavándose profundamente en la arena mojada justo detrás de sus talones al contacto de sus botas con el suelo. Pero aún le quedaba mucho por hacer. El experto maestro tierra ya había esquivado su propio ataque. Estaba completamente encima de ella, corriendo a toda velocidad entre las olas con el brazo derecho extendido hacia atrás mientras ella aterrizaba. Los agudos ojos de Kelsang captaron al instante el peligroso detalle. Mientras corría, el hombre había recogido la arena húmeda y pesada de la playa, comprimiéndola con fuerza alrededor de su mano. Para cuando la alcanzó, su mano estaba envuelta en un puño de roca tosca y endurecida. Le propinó un fuerte puñetazo directo a la cabeza, con la intención de aplastarle el cráneo de un solo y brutal impacto. Basándose en los principios básicos de la evasión circular, Kelsang no intentó bloquear el golpe de frente. En cambio, giró sobre sus talones con una gracia impecable, colándose dentro de la guardia del maestro tierra. El enorme puño cubierto de arena silbó inofensivamente junto a su oído. El mero impulso del fuerte golpe empujó al adepto hacia adelante, dejando su espalda completamente expuesta. Kelsang no dudó. En un movimiento rápido, echó el brazo hacia atrás, envolviendo instantáneamente su codo en una bola giratoria y comprimida de viento rugiente. Con un fuerte suspiro, clavó su codo directamente en el centro de la columna vertebral del maestro tierra. La bolsa de aire localizada estalló al contacto con un crujido ensordecedor. La fuerza cinética bruta lanzó al experto maestro tierra por los aires como un muñeco de trapo. Voló decenas de metros por el aire, estrellándose de cabeza contra un árbol frondoso y maduro al borde de la arboleda. El pesado tronco se partió limpiamente por la mitad con un estruendo ensordecedor.
La parte superior del árbol se desplomó directamente sobre el cuerpo inerte e inmóvil del maestro tierra, sepultándolo bajo un montón de madera destrozada y hojas aplastadas. No volvió a moverse. Sin embargo, su atención seguía fija en lo que sucedía delante de ella, en la playa, mientras más asaltantes se dirigían hacia ella. La multitud de piratas que se acercaba se estaba fragmentando. Algunos parecían profundamente indecisos, con los ojos desorbitados por el miedo tras presenciar su poder. Otros temían abiertamente por sus vidas. Pero la mayoría de la banda parecía vengativa y furiosa, con el rostro contraído por la ira mientras pasaban por encima de los cuerpos caídos de sus aliados. Kelsang recuperó el equilibrio sobre la arena mojada. Le dolían los músculos por el esfuerzo continuo, pero alzó las manos una vez más, lista para afrontar la siguiente ola de frente. Muzei. Al comienzo de la invasión, la capitana Muzei se preparó justo en el centro de la línea. Sus guerreras Kyoshi se desplegaron sin problemas en una formación compacta de 2 filas. Con un rápido movimiento de muñeca, Muzei y los guerreros de primera línea activaron sus guanteletes. Escudos metálicos compactos y retráctiles se desplegaron con un fuerte chasquido sincronizado. Sin decir palabra, toda la primera fila golpeó el suelo con sus botas, adoptando una rígida postura defensiva. Delante de ellos, la horda pirata se abalanzaba sobre el camino lanzando gritos ensordecedores, con sus toscos garrotes y armas oxidadas en alto. Los agudos ojos de Muzei siguieron las filas que se acercaban, divisando de inmediato los odres de cuero que rebotaban en las caderas de algunos hombres. «Hay maestros de los elementos en las filas», gritó Muzei, su voz abriéndose paso entre el ruido. «Manténganse firmes». «Up», corearon sus guerreros al unísono. Detrás del muro de escudos, la segunda fila de guerreros arrastraba los pies, con los músculos tensos como resortes. Permanecían firmes, listos para saltar más allá de la línea defensiva en el preciso instante en que el enemigo atacara, preparados para desmantelar sistemáticamente a los asaltantes que los escudos de la primera línea repelerían y desviarían. Con un estruendo ensordecedor de madera, hueso y acero, la ola pirata se estrelló violentamente contra el muro metálico. Mientras Muzei se concentraba en desviar el pesado garrote de madera de un asaltante, este se abalanzó sobre su costado izquierdo, que estaba expuesto. Antes de que pudiera golpearla, una guerrera de la segunda fila se lanzó hacia adelante, desplegando su abanico de guerra metálico para desviar la hoja. Simultáneamente, otra guerrera saltó al hueco a su derecha, desviando una espada que se balanceaba para proteger el flanco de la capitana. Con sus flancos perfectamente protegidos por sus tropas, Muzei aprovechó su oportunidad. No retrocedió. Se abalanzó sobre el guardia del primer asaltante y le agarró el brazo extendido. Con un ráfaga de fuerza, lo tiró hacia abajo. Usando su brazo protector para sujetarle la nuca, le tiró violentamente de la cabeza hacia abajo mientras le clavaba la rodilla blindada hacia arriba. Un crujido repugnante resonó por encima del estruendo del choque. El rostro del pirata se estrelló contra su rodilla, y su cuerpo se desplomó al instante, cayendo de bruces al suelo. Muzei pasó por encima del asaltante caído, reajustando su postura junto a sus guerreros mientras la siguiente oleada de soldados avanzaba por el estrecho camino. Desde lo más profundo de la agitada oleada de piratas, un movimiento repentino rompió el ritmo de la pelea. Un maestro del agua oculto agitó los brazos hacia arriba, extrayendo munición líquida de su odre. Un chorro de agua a alta presión, serpenteante, salió disparado de entre la multitud, directo hacia el pecho del capitán Muzei. Divisó el reluciente arroyo una fracción de segundo antes del impacto. Giró el torso bruscamente, inclinando su pesado escudo metálico con precisión. El chorro de agua, que serpenteaba, impactó contra el hierro curvado con un fuerte y húmedo golpe. Gracias a su ángulo perfecto, la fuerza aplastante del agua no la derribó. Se deslizó violentamente sobre la superficie metálica, desviándose inofensivamente hacia el sendero de arena junto a sus pies. El chorro de agua empapó las botas de un asaltante que cargaba, desequilibrándolo. Muzei no desaprovechó la oportunidad. Dio un paso al frente y su abanico de guerra de metal se abrió de golpe para abatirlo antes de que pudiera recuperarse. Vender en la fila central. Ladró Muzei, manteniendo su escudo firmemente pegado a la primera línea. No rompan la formación. Escuadrones de ataque a distancia, elimínenlo. Las guerreras Kyoshi no cedieron ni un ápice. Mantuvieron su muralla de escudos, defendiendo por completo el estrecho sendero. Sin embargo, 2 guerreros de la segunda fila metieron la mano al instante en las bolsas que llevaban en la cintura. Sacaron dardos arrojadizos afilados con punta metálica.
Con precisión letal y depurada, se inclinaron sobre los hombros de los escuderos y movieron las muñecas al unísono. Los dardos silbaban a través de las estrechas rendijas de la horda pirata. Un grito ahogado surgió del centro de la multitud. El maestro agua oculto cayó al suelo, con un dardo de metal clavado profundamente en su hombro, lo que le hizo perder la concentración y romper su conexión con el agua. Con su maestro neutralizado, los asaltantes restantes que no controlaban los elementos, en la fila central, comenzaron a entrar en pánico, y sus torpes ataques salpicaron inofensivamente contra el muro de hierro. Pero en medio del ruidoso caos de la batalla, un rugido y un crujido del viento resonaron desde el camino de la izquierda. Mudfei giró la cabeza bruscamente, escudriñando con la mirada su visión periférica. Entre la multitud, divisó a la joven maestra aire que acababa de aterrizar tras una maniobra a gran velocidad. A sus pies, los cuerpos neutralizados de los maestros fuego enemigos yacían desplomados en la arena, cegados para siempre por un vendaval abrasador y cortante. Tanza sintió la mirada del capitán y volvió a mirar hacia la línea central con el rabillo del ojo. Sus miradas se cruzaron por una fracción de segundo. Lo que fuera que la maestra nómada del aire le estuviera enseñando a su alumna no era asunto de Mudfei. De todos modos, toda esa tontería del pacifismo nunca le había convencido. Parecía que la maestra de la chica le había enseñado algo mejor que no contenerse ante monstruos como esos. Con ese sombrío pensamiento, Mudfei volvió a mirar hacia adelante, alzando su pesado escudo para desviar otro golpe de maza que se aproximaba. No le sorprendió la violencia de la niña. De reojo, acababa de ver a la maestra adulta del aire controlando el otro flanco de la aldea. Esa mujer acababa de arrojar a 2 maestros tierra al mar, aplastados por el peso de su propia roca después de partirla limpiamente por la mitad con su control del aire y devolverla con una ráfaga de aire. Le daba igual a qué secta del templo pertenecieran. Su prioridad era defender la aldea, no las acciones de esos monjes, pero, como mínimo, estaba sorprendida. Su boca se torció en un gesto de profundo ceño fruncido. Apretó las manos con fuerza alrededor de las barandillas de proa del barco hasta que la madera crujió. Había enviado intencionadamente a su teniente primero para comandar la primera oleada. Se suponía que serían carne de cañón, destinadas a agotar a las guerreras Kyoshi. Había incluido a algunos de sus maestros elementales de bajo nivel para obligar a los defensores a gastar toda su resistencia. Era un plan estándar puesto en marcha. Pero ahora tenía un problema enorme. 2 maestros aire que no mostraban la menor vacilación a la hora de matar. Esos eran los peores oponentes a los que se podía enfrentar. Jamás esperó volver a toparse con uno de ellos, no desde su estancia 20 años atrás en la costa de un pueblo del Reino Tierra. Preferiría luchar contra un maestro fuego o un maestro tierra cualquier día. Enfrentarse a un maestro aire que literalmente podía quitarte el aliento era una pesadilla. Se alegraba de que su tripulación finalmente hubiera atrapado a ese desgraciado. Pero ese viejo fantasma no venía al caso. Había venido a la isla Kyoshi esperando una pelea fácil, ansioso por saquear la ciudad y derrotar a esas mujeres arrogantes. Ahora, al ver cómo su primera línea era desmantelada metódicamente, ya no estaba tan seguro. Frunció el ceño profundamente, con la mente acelerada mientras planeaba la siguiente fase del ataque. Tenía que elegir su siguiente carta con cuidado. Debía enviar a sus maestros del agua de élite ahora mismo. Podrían desatar una ola gigantesca a lo largo de toda la playa, congelando la arena mojada y haciendo que todos se tambalearan. O debía desplegar a sus soldados rasos mejor equipados y a sus maestros del fuego superiores para arrasar los caminos con su poderío fulminante. Necesitaba actuar de inmediato. No podía permitirse ni un instante de calma en la lucha. Si les daba un momento de paz, se recuperarían. Necesitaba que esas mujeres y monjes estuvieran cansados, débiles y completamente vulnerables para el golpe final. Con una sonrisa maliciosa, se volvió hacia los capitanes que aún permanecían en cubierta. Sukka se separó de la barandilla del barco, sus nudillos finalmente se soltaron del agarre blanco que ejercía sobre la madera. Se movió con una determinación repentina y explosiva. Sus pesadas botas resonaban contra la cubierta de madera mientras gritaba órdenes a través del humo. «Ustedes 3». Rugió, señalando con el dedo a un grupo de mensajeros de cubierta. «Saquen las bengalas y disparen las balizas. Quiero que los capitanes maestros fuego activen esas catapultas ahora mismo». «Señor». Los 3 hombres se movieron al instante, bajando a toda prisa a las cubiertas inferiores. En un minuto, volvieron a la luz del día. 2 de ellos izaron un pesado tubo de bengala de hierro negro, golpeándolo contra el centro de la cubierta principal.
El tercer hombre preparó la carga química. Con un fuerte golpe de pedernal, el sistema de fuegos artificiales cobró vida con un silbido. ¡Bum! Una brillante bengala roja como la sangre gritó hacia el cielo, estallando sobre sus cabezas y proyectando un ominoso resplandor carmesí sobre la cabeza de playa. La señal fue recibida en los 6 barcos piratas restantes. A bordo de 3 de las embarcaciones, los capitanes expertos en el control del fuego comenzaron a calentar sus cargamentos de carbón, listos para desatar el infierno sobre la aldea. Al otro lado del agua, los 3 capitanes maestros del fuego no perdieron ni un instante. En el momento en que la luz carmesí bañó sus cubiertas, se acercaron a las enormes catapultas de madera. Con movimientos sincronizados y ensayados, extendieron las palmas hacia adelante. Corrientes de intensas y concentradas llamas naranjas se precipitaron hacia las cargas de hierro, encendiendo al instante las toneladas de carbón compactado. Los grumos de un negro intenso se convirtieron en una brillante y cegadora malla blanca de calor puro. Liberen. Los pesados pasadores de bloqueo fueron liberados a golpes de mazos. Los enormes brazos de madera se lanzaron hacia adelante con un ensordecedor y resonante crujido. La carga se elevó hacia el cielo. Docenas de enormes meteoros llameantes de carbón que se hacía añicos y ceniza silbante, trazando humeantes cintas negras a través del cielo directamente hacia los estrechos senderos del pueblo. En la arena, el teniente pirata alzó la vista. El resplandor rojo de la artillería que se aproximaba se reflejaba en sus ojos desorbitados por el terror. Sabía perfectamente lo que esa carga explosiva hacía a la carne, la armadura y la madera por igual. El pánico le desgarró el pecho al darse cuenta de que sus propios asaltantes de primera línea estaban justo en la zona de lanzamiento. «Retrocedan», gritó el teniente, con la voz quebrada por el miedo puro e incontrolable. Agitó su sable frenéticamente hacia los barcos. «Retrocedan, idiotas. Salgan de los puntos de estrangulamiento. Retrocedan ahora». Los asaltantes supervivientes, ya maltrechos y aterrorizados por las guerreras Kyoshi y los letales maestros aire, retrocedieron a trompicones en medio del caos, tropezando con sus propios muertos y heridos para escapar de la inminente lluvia de fuego. Tanza observó cómo el último pirata de la vanguardia se estrellaba contra sus compañeros en retirada, impulsado por un vendaval demoledor de su bastón recién dotado. Pero su breve triunfo se desvaneció al alzar la vista. En sus ojos se reflejaba una aterradora lluvia de brasas ardientes que caía silbando hacia ellos. Pensó a toda velocidad: si la azoto con viento, avivaré las llamas y quemaré toda la aldea. Tanza, al centro. El autoritario rugido de Kelsan interrumpió los pensamientos frenéticos de la joven. Su maestra ya iba un paso por delante, corriendo hacia la línea central para unirse a las guerreras Kyoshi. Tanza, que nunca desobedecía una orden, le hizo una señal a Nilo. Las 2 chicas retrocedieron rápidamente, abandonando el flanco izquierdo para reforzar la primera línea. «Maestra», gritó Tanza por encima del rugido del cielo, con los brazos preparados y una suave ráfaga de aire defensivo que la envolvía. Kelsan apretó los dientes, mirando fijamente la inminente cascada de muerte rocosa. «Voy a eliminar el aliento del fuego», ordenó. «Concentra toda tu energía en una explosión masiva para desviar las rocas». Tanza asintió al instante, su rápido intelecto captó el plan. Junto a ellas, Nilo se apresuró a colocarse detrás de las guerreras Kyoshi. Una de las mujeres con armadura le echó un vistazo rápido a la joven para evaluar si tenía heridas antes de asentir y volver a la formación. Todas sabían lo que estaba en juego. Una simple ráfaga de aire desviaría la trayectoria, pero las brasas blancas dispersas alcanzarían la línea de árboles y las cabañas circundantes, atrapándolas en un anillo de fuego. Colocadas hombro con hombro, la maestra y la prodigio se prepararon. Kelsan se dejó caer en una postura profunda y firme. Echó las manos hacia atrás, a sus caderas, esperando el microsegundo preciso en que la descarga se acercara al final de su descenso. Con un grito feroz, Kelsan extendió los brazos hacia adelante y los separó ampliamente. En lugar de una ráfaga de viento estándar, generó un vacío masivo y localizado. Un agudo y ensordecedor silbido de succión rasgó el aire. Como agua que se va por el desagüe, el oxígeno fue arrancado violentamente de la trayectoria del proyectil. Las rugientes llamas se extinguieron al instante, arrancadas de su fuente de combustible y llevadas a la atmósfera para disiparse en un inofensivo humo gris. Los aterradores meteoritos de fuego desaparecieron, transformados instantáneamente en una inofensiva lluvia de rocas oscuras. El esfuerzo de arrancar el oxígeno del cielo tuvo consecuencias inmediatas.
Kelsang cayó de rodillas con un jadeo agudo, su pecho agitado mientras luchaba por recuperar el aliento tras realizar una técnica de vacío tan exigente y agotadora. Había extinguido el fuego, pero la gravedad mortal de las pesadas y oscuras piedras permanecía. Al ver a su maestro flaquear, Tanza no dudó ni un segundo. Dio un paso al frente, clavando los pies en la arena. Con una mirada de intensa concentración, hizo girar su recién adquirido bastón planeador adulto en un movimiento hipnótico y vertiginoso. Al girar el arma, extendió la cola inferior del bastón directamente hacia el cielo, utilizando la madera especializada de los nómadas del aire para amplificar su potencial de control. Con un resonante whoosh, Tanza desató una enorme y rugiente ráfaga de aire comprimido. El vendaval amplificado impactó directamente contra la pared descendente de carbón oscuro. Privadas de su calor ardiente y desestabilizadas por la repentina presión atmosférica, las pesadas rocas fueron arrojadas con fuerza a un lado. Docenas de trozos irregulares cayeron inofensivamente en la orilla mojada y en los bordes vacíos de la cabeza de playa, levantando columnas de arena y espuma que se alejaron por completo de la línea defensiva. Durante la repentina y extraña calma que inundó el campo de batalla, Tanza se giró rápidamente para ver cómo estaba su maestro. Kelsang alzó una mano temblorosa, forzando respiraciones lentas y calmantes por la nariz. Estoy casi al límite, admitió Kelsang, sacudiendo la cabeza. Su mirada exhausta permanecía fija en la cabeza de playa. A través de la bruma de humo, Tanza pudo ver a los asaltantes recuperándose en la arena. Desde su perspectiva, era evidente que estaban transmitiendo órdenes urgentes entre los barcos y las fuerzas en tierra. La siguiente oleada se estaba reuniendo. La capitana Mufei salió de la disciplinada línea de guerreros, sus botas crujiendo en la arena mientras se acercaba a los maestros aire. Maestra Kelsang, le pido que se retire tras nuestras líneas, dijo Mufei con firmeza, con expresión inquebrantable. Mientras no esté bajo mi mando, no permitiré que un combatiente se desplome bajo mi vigilancia. La capitana luego dirigió su mirada penetrante hacia Tanza. Tú, en cambio, ¿ya estás cansada, pequeña maestra aire?, exigió, con voz de hierro. Tanza negó con la cabeza, apretando el agarre de su bastón. Esa última defensa me exigió mucho, pero aún estoy lista, señora. En verdad, Tanza sabía que estaba funcionando a base de pura adrenalina. Una ráfaga de aire más probablemente agotaría por completo sus reservas. Si bien el tono de Mufei le infundió el respeto de una guerrera, las palabras de la capitana también ofrecían una oportunidad tácita para retroceder. La aguda mente de Tanza sopesó el campo de batalla. Pero, razonó Tanza, mirando a su mentora exhausta, creo que es mejor si me retiro con mi maestra para recuperarme. Puedo quedarme con ella mientras nos recuperamos. Mufei asintió una sola vez, aprobando. Bien. Retrocede. Mis guerreros mantendrán la entrada del camino. Sin perder un instante, habló de nuevo. Kurara, ayúdalos. Mufei ladró sin girar la cabeza, sus ojos penetrantes ya se dirigían de nuevo hacia la orilla. Desde la última fila del muro de hierro, una ágil guerrera Kyoshi rompió la formación con un clic sincronizado de su armadura. Corrió hacia Tanza y el tambaleante maestro del aire, enganchando el brazo ileso de Kelsang sobre su propio hombro robusto para soportar la mayor parte del peso. Con la guerrera Kyoshi ayudando a su maestro a ponerse a salvo tras el muro de hierro, Tanza se detuvo un breve segundo junto a Mufei. Puedo recuperar el aliento en unos 5 minutos como mucho, explicó Tanza rápidamente, pero no sé qué pasará con mi maestro. Mufei asintió brevemente, sin apartar la mirada de la orilla. Es una buena estrategia por tu parte, pero asegúrate de estar en plena forma para luchar. No quiero un guerrero cansado en mi línea. La capitana lanzó entonces una mirada penetrante por encima del hombro. Detrás de las líneas, Kurara dejó con cuidado a la mayor maestra del aire sobre la hierba. Kelsang habló entre respiraciones pesadas y entrecortadas. 10 minutos, para mí, jadeó. Sin perder un segundo más, Kelsang se recompuso, cruzando las piernas para sentarse en una disciplinada posición de loto. Cerró los ojos, respirando lenta y mesuradamente por la nariz para calmar su mente agitada, recuperar la respiración y realinear su ki fracturado. Tanza asintió, observando a su mentora. Sabía que esos 2 enormes ataques de control del aire de nivel maestro no eran para tomarlos a la ligera. Lograr hazañas de esa magnitud consecutivas requería una inmensa cantidad de poder interno. Murmuró Mufei en respuesta, analizando la cabeza de playa. Con la primera oleada terminada, necesitaba que sus luchadores más frescos estuvieran listos para el impacto del siguiente asalto. Dio una orden repentina. Muy bien. Cambien de posición.
Con disciplina practicada y sincronizada, las guerreras Kyoshi de la primera línea giraron suavemente hacia atrás, mientras que las guerreras frescas y sin fatiga de la segunda fila avanzaron para fijar sus escudos metálicos en su lugar. Mudfei se movió junto con ellas. Suka sonrió con malicia mientras observaba cómo las piezas de su trampa encajaban. A través de su catalejo, vio a los exhaustos maestros aire retirarse tras las líneas mientras las guerreras Kyoshi rotaban sus filas con fluidez. El bombardeo de carbón nunca había tenido como objetivo incendiar la aldea. Era un ataque atmosférico dirigido contra los maestros aire. Sabía de lo que eran capaces los maestros de ese elemento. Se había preguntado brevemente cómo la pequeña maestra aire había sido capaz de apartar las pesadas rocas, pero lo atribuyó a que era una especie de prodigio excepcional. Ese tipo de personas siempre eran difíciles de tratar, especialmente si se les permitía sobrevivir hasta la edad adulta. Originalmente, su plan estratégico contemplaba 3 resultados específicos. En su mente, el primer resultado era ideal. La maestra aire simplemente lanzaría las brasas ardientes por los aires, pero su propio viento alimentaría el fuego y esparciría las brasas incandescentes directamente hacia la línea de árboles, reduciendo la aldea a cenizas. En cambio, el segundo resultado se había desarrollado a la perfección. La maestra había extinguido el fuego, dejando que las pesadas piedras golpearan las líneas del frente, lo que finalmente agotó sus reservas. Pero fue el tercer resultado el que funcionó a partir del segundo. Su aprendiz dispersó las brasas en el aire antes de que pudieran golpear la línea del frente. Ahora estaban cansados y tuvieron que retirarse, dejando a las guerreras Kyoshi para que se encargaran de la siguiente oleada solas. Su primer oficial, Jinjo, se acercó a él con una mirada pensativa, el ceño fruncido en profunda concentración. ¿Tienes alguna idea de cuánto tiempo estarán fuera de servicio esos maestros aire, jefe?, preguntó, con el ceño fruncido. Suka negó con la cabeza, un bufido frío escapó de su garganta mientras cruzaba los brazos sobre el pecho. Difícil de decir con exactitud. 5, tal vez 10 minutos entre ellos. 15 como máximo, refunfuñó. Abajo, en la arena, su teniente de tierra ya gritaba órdenes mientras los barcos de transporte restantes chocaban contra la orilla, bajando sus rampas para dejar caer una enorme oleada de refuerzos frescos sobre las olas. Dada mi propia experiencia con el control del agua de alto nivel, continuó Suka, con la mirada fija en el camino de la aldea, esa mujer debe estar agotada. Después de 2 ataques masivos consecutivos, además de las luchas terrestres, está exhausta por ahora. Suka alzó su catalejo una vez más, observando a las guerreras Kyoshi reorganizar sus líneas mientras su teniente de tierra reunía la segunda oleada. Unos 30 hombres ya habían caído en ese primer ataque de carne y hueso. Una vez que se lanzara esta próxima oleada, su total restante se reduciría a unos 100. Bajando el catalejo, Suka hizo un recuento mental de sus recursos restantes. Había enviado deliberadamente a los miembros más débiles de su tripulación a la trituradora de carne primero. Después de este ataque, solo le quedaría su verdadero círculo íntimo. 11 guerreros de nivel maestro, incluyendo 3 maestros del agua altamente letales. Por debajo de los maestros, calculó que le quedaban entre 30 y 35 soldados expertos para afianzar sus formaciones, dejando a los soldados rasos aficionados en torno a los 55 o 60. Al menos, esas eran las cifras del último censo que realizó antes de que la flota zarpara. Habría sido el doble, pensó, apretando la mandíbula en un repentino estallido de furia venenosa. Pero esa vieja bruja de maestra del aire volcó y destruyó la mitad de mi flota antes incluso de que tocaran la arena. Tanza se sentó de rodillas, su corazón aún latía contra sus costillas por la enorme ráfaga de aire que acababa de desatar. Notó en silencio que tendría que llevar su control del aire a sus límites mucho más a menudo durante el entrenamiento. No podía permitir que este cuello de botella pusiera en peligro su supervivencia en el futuro. Como cualquier músculo, la conexión del cuerpo con el control del aire tenía que ser condicionada. Con la disciplina adecuada, su producción podría ser entrenada para golpear más fuerte y soportar el tipo de fuerte tensión atmosférica que su maestra acababa de demostrar. Hablando de su mentora, Tanza levantó la vista hacia el rostro de Keisan. La mujer mayor finalmente dejó escapar una respiración larga y uniforme por la boca, concluyendo el ciclo inicial de su intensa meditación de respiración. Cuando los ojos de Keisan se abrieron brevemente, Tanza ofreció una sonrisa seca y ligeramente divertida. Para ser una maestra, comentó, dejando que un toque de burla juguetona tiñera su tono, siempre me imaginé a alguien capaz de rendir un poco más. Era una broma deliberada y táctica.
Tanya conocía el valor psicológico de la ligereza en una zona de combate. Romper la tensión era un método probado para disminuir el ritmo cardíaco de un soldado y restaurar la concentración cognitiva. Una sonrisa divertida apareció en los labios de Kelsan, y una leve risita escapó de su pecho. Sí, bueno, un nómada del aire no busca precisamente la guerra, Tanza. Buscamos la paz. Aunque, dado nuestro actual, futuro incierto, parece que tendré que empezar a mejorar mi entrenamiento. Su sonrisa se tornó ligeramente amarga mientras ajustaba su postura. Tanza asintió con firmeza. Antes de que pudiera decir algo más, Nilo se acercó para unirse a ellas. Justo más allá de la línea protectora de escudos, el fuerte golpeteo de las botas resonó en la colina de la playa. La segunda oleada estaba llegando. Tanza mantuvo la mirada fija en el camino, confiando en que las guerreras Kyoshi asegurarían el cuello de botella. Mientras Tanza observaba cómo la oleada de asaltantes llegaba a las líneas del frente, el aire se llenó con el rugido de la batalla. Los hombres blandían pesados garrotes de madera y sables de hierro contra el muro defensivo, pero las guerreras Kyoshi operaban con una precisión impecable. Absorbieron los impactos en sus escudos, esquivaron los golpes y asestaron brutales contraataques directos al torso de los asaltantes para dejarlos sin aliento. Al instante, un guerrero de la segunda fila se deslizaba tras el escudo para patear al pirata incapacitado, solo para que el espacio vacío fuera ocupado inmediatamente por otro atacante que cargaba. Tanza evaluó el intercambio. Estos hombres eran claramente carne de cañón. Era una estrategia de desgaste clásica, como siempre. Enviar a las fuerzas de menor rango para debilitar la línea defensiva principal, agotar su resistencia y, una vez que se agotaran esos recursos, desplegar a los expertos y maestros que esperaban en reserva en los barcos. 2 minutos, mientras el rugido de la trituradora de carne impregnaba el aire, Nilo finalmente llegó y se arrodilló junto a Tanza. Maestra Aire, dijo a modo de saludo, asintiendo respetuosamente al meditador Kelsan antes de fijar su mirada en Tanza. Ya puedo volver. ¿Y tú? Aunque su rostro permaneció impasible, un ligero atisbo de ansiosa expectación se coló en su voz. Claro que está menos cansada, pensó Tanya con amargura, lanzando una mirada de reojo a la chica. Tiene un año más de desarrollo físico a su favor. Mientras tanto, yo todavía necesito 1 minuto entero solo para recuperar el pulso. Tendría que aumentar drásticamente su entrenamiento físico después de esto. Con la invasión masiva de la Nación del Fuego al Reino Tierra cerniéndose en el horizonte, el tiempo era un lujo que no podía permitirse desperdiciar. Existía una clara probabilidad de que los nómadas del aire fueran arrastrados a la trituradora de carne global. A pesar de su absoluto pacifismo en el templo, la guerra era un asunto caótico que, naturalmente, engullía a las naciones neutrales. Si quería sobrevivir al inminente colapso global, este cuerpo infantil necesitaba mejorar. Medio minuto más, respondió finalmente Tanza, rompiendo el breve silencio entre ellas. Nilo asintió con comprensión, dirigiendo la mirada hacia la maestra del aire que meditaba. Kelsan les dedicó a las 2 jóvenes maestras de los elementos una leve sonrisa tranquilizadora, sin interrumpir el ritmo de su respiración profunda. Aún necesito enraizarme, murmuró, su voz se estabilizó mientras su ki se realineaba. Dame 5 minutos más y estaré de vuelta en primera línea con ustedes. Nilo asintió de nuevo, con los dedos temblorosos. La cuenta regresiva llegaba a 0. Suka dejó escapar un gruñido áspero y escupió por encima de la barandilla. Se crujió el cuello, entrecerrando los ojos mientras miraba a su primer oficial, Jinjo. Eso debería ablandar un poco a esas mujeres. Todos, a la playa. Rugió, observando al último contingente de sus luchadores aficionados correr por la arena hacia el punto de estrangulamiento. Quiero 5 adeptos anclando mi flanco personal. Ladró con autoridad a través de la cubierta. El resto de ustedes, formen filas detrás de sus respectivos capitanes. Un coro de sí, señor. Y afirmaciones dispersos y ásperos se extendió por los barcos restantes. Suka caminó hacia la proa. Al acercarse al borde, uno de sus tripulantes le lanzó hábilmente un pesado odre de cuero, que Suka colocó en la funda de su cadera. Kiko, hijo, Dukon, Tonran, abran paso conmigo, ordenó bruscamente. Sin esperar respuesta, Suka saltó por encima de la barandilla. Se precipitó por los aires y aterrizó de pie en la arena movediza bajo las olas rompientes. El agua salpicó su armadura mientras estabilizaba su postura. Detrás de él, el fuerte golpe de las botas contra la arena resonó a lo largo de la línea. Los adeptos y maestros de élite avanzaban justo detrás de la ola trituradora, y Suka lideraba la carga.
Sokka se mantuvo firme en la cambiante ola, dejando que el resto de sus aproximadamente 20 maestros elementales y guerreros avanzaran a su lado. Los soldados profesionales se zambulleron en las aguas poco profundas junto a su buque insignia y sobre los demás barcos varados. Saltaron por encima de las barandillas en saltos sincronizados, aterrizando en la arena mojada con una misión clara: avanzar primero, despejar el camino y romper la línea Kyoshi antes de que su capitán cayera en la trituradora. 5 adeptos permanecieron firmemente pegados al flanco personal de Sokka, mientras que algunos más formaron anillos protectores alrededor de los otros capitanes de élite. El agua del océano se agitaba blanca mientras el núcleo profesional de la flota de Sokka corría hacia la colina. Mientras tanto, Sokka manipulaba sutilmente el agua alrededor de la parte inferior de su cuerpo, disminuyendo la tensión del fluido contra sus piernas para deslizarse sin esfuerzo a través de las olas. Era un truco de maestro de los elementos, que le permitía conservar su resistencia física para no llegar cansado al frente. Desde las aguas poco profundas, observó cómo la línea Kyoshi ejecutaba su rotación con fluidez. La nueva fila se fijó en su lugar, presentando a sus adeptos que avanzaban una muralla de defensores que acababan de recuperar sus fuerzas, mientras que los guerreros exhaustos se retiraban a la retaguardia para apoyar al frente con tácticas menos exigentes. Era un ejercicio de guerra brillante y frustrante. Sokka tuvo que aplaudir internamente la estrategia, aunque le molestaba su orgullo que una línea de mujeres estuviera sirviendo a hombres adultos con la cara llena de arena, extremidades rotas y dientes destrozados. «Guarda a ese capitán para mí», Sokka ordenó a su círculo íntimo, con voz oscura y absoluta. «Ella es mía». Con una última zancada pesada, salió de la estela del océano y pisó la arena seca. El agua resbalaba por sus grebas de cuero y sus pantalones empapados, enjuagando la bruma salada mientras fijaba la mirada en la capitana Muzei, y ella en la suya. Mientras los segundos transcurrían lentamente hasta que se sintió lista para regresar, rápidamente notó que la línea de guerreras Kyoshi había sido empujada constantemente hacia atrás con algunos montones de cuerpos de la oposición, algunos noqueados, gimiendo o luchando directamente por salir de los montones de sus aliados por las guerreras que hacían retroceder a los enemigos. Algunos estaban muertos, a juzgar por algunos en el suelo sin el pecho levantado. Había vislumbrado a 1 o 2 mujeres rompiendo 1 o 2 cuellos, lo que infundió algo de miedo en algunos hombres, pero enfureció al resto. Los otros que estaban muertos fuera de su visión de cuellos rotos, probablemente fueron por las mujeres guerreras apuntando el tiro a la costilla derecha para detener su respiración y corazón, alterando todo el sistema humano que funciona. Además de los pocos hombres muertos, otros estaban desmayados o luchando por arrastrarse colina abajo en jadeos ahogados. Sin embargo, no era sorprendente que los hombres muertos tuvieran tal final de vida en la observación de Tanza. Si bien el cuerpo humano es fuerte y capaz de ser resistente, este mundo está lleno de gente común y corriente, y entre todos ellos, estaban los artistas marciales que se extendían por ambos extremos del espectro. El entrenamiento de toda una vida enseña a un artista marcial a conservar energía en un conflicto masivo. En este caos, contenerse no era una cuestión de misericordia, era una cuestión de eficiencia. Los supervivientes rotos y mutilados que ahora se arrastraban lejos del muro de guerreros lo demostraban. Matar menos significaba luchar más tiempo. Una vez que los huesos comienzan a romperse, la retirada se convierte en la única opción lógica. Aquellos que sobreviven al muro hacen retroceder a sus aliados, abandonando el asalto para salvarse a sí mismos y a sus camaradas destrozados. Pero volviendo a la realidad, mientras Tanza se ponía de pie, le dirigió una rápida mirada a su maestro, quien asintió para darle la señal de que avanzara. Aunque parecía lista, por dentro debía de ser otra historia. Mirando a Nilo, «Vamos», dijo sin más demora, recibiendo un asentimiento de Nilo. «De acuerdo». Sin perder un segundo más, Tanza trotó hacia la primera línea después de unos pasos. Muzei gritó por encima del fragor de la batalla mientras el enemigo sin armadura se retiraba. «Ojos al frente». Sus débiles líneas se han roto, pero no se confíen. Los verdaderos luchadores están avanzando. Miró hacia atrás a sus guerreros, luego movió el brazo en el aire. Filas traseras, roten ahora. Reinicien las posiciones y mantengan la línea. Las líneas se entrelazaron fluidamente. Las exhaustas mujeres de la primera línea retrocedieron para recuperar el aliento, mientras que la retaguardia descansada entró en la brecha, con las armas y los brazos en alto para la siguiente y brutal oleada. Cuando Tanza llegó a la retaguardia donde Muzei estaba descansando sus reservas de resistencia entre sus guerreros, la capitana se giró bruscamente.
Al oír la apresurada aproximación de Tanza y Nilo, las miró fijamente con una mirada dura. MHM. Justo a tiempo, Murphy habló con un tono cortante pero firme. Sin perder un segundo más, extendió el brazo hacia adelante, apuntando directamente hacia los rugidos del cuello de botella. Al frente, ahora, y no se queden ahí más tiempo del debido. Gritó. Con un rápido asentimiento, Tanza aceleró en un sprint, con Nilo pisándole los talones. Atravesaron las filas cambiantes y llegaron al centro de la línea del frente justo a tiempo para enfrentarse a la oleada de piratas que se acercaba rápidamente. A juzgar por sus complexiones más definidas y la mayor calidad de su equipo de protección, estos hombres eran, en la mente de Tanza, el núcleo de alto nivel de la tripulación de Suka. Estaban muy lejos de la chusma sin armadura a la que se habían enfrentado antes. Armas arriba, chicas. Prepárense. Rugió una guerrera Kyoshi justo al lado de Tanza, con su escudo fijo en su lugar. Este enfrentamiento sería significativamente más brutal. En la mente de Tanza, la dirección del campo de batalla había cambiado drásticamente. Cada uno de estos adeptos entrantes valía al menos 5 o más de la carne de cañón común. El tiempo pareció detenerse a paso de tortuga mientras los piratas atacaban el cuello de botella. Al observar la retaguardia de la formación, Tanza distinguió de inmediato 5 figuras que se movían con autoridad, y un líder dominante flanqueado por una guardia personal. Capitanes y un comandante principal, el núcleo estratégico, analizó. Justo delante de la línea de liderazgo marchaba una escasa pero disciplinada línea de combatientes pesados. Y sus élites, anotó, completando su análisis de la jerarquía enemiga. La gran estrategia de Suka le resultaba ahora completamente transparente. Estaba agotando sistemáticamente la resistencia de la aldea con oleadas de carne de cañón barata y adeptos profesionales. La lógica de esta trituradora de carne era simple. Todo dependía de su capacidad para aniquilar decisivamente esta oleada antes de que la vanguardia de élite llegara para romper sus líneas exhaustas. El tiempo volvió instantáneamente a su frenética realidad. La aguda mirada de Tanza se fijó en el centro de la masa que cargaba, donde los maestros del agua piratas arrancaban los corchos de sus cantimploras en movimiento. Con fluidos movimientos de sus brazos, extraían chorros de agua, transformándola instantáneamente en una nube flotante de carámbanos afilados como navajas sin detenerse. Simultáneamente, la visión periférica de Tanza captó las amenazas en los flancos. A la izquierda, un corpulento maestro tierra golpeaba la arena con sus botas a cada paso agresivo, provocando que géiseres de arena brotaran y se extendieran tras él como una cegadora cortina de polvo mientras apuntaba al borde de la línea. En el flanco derecho, un maestro fuego cargaba con los puños completamente envueltos en rugientes y concentradas llamas. Mientras estos expertos maestros elementales se preparaban para lanzar su vanguardia elemental, los asaltantes regulares los seguían de cerca, con las armas en alto y listos para explotar cualquier brecha que los maestros elementales abrieran en la formación. Este era el punto de inflexión definitivo para ambos bandos, una prueba brutal para ver qué muro se rompería primero. Tanza consideró brevemente gritar una advertencia a la línea, pero se contuvo justo en el momento en que la segunda, al mando de Murphy, dio un paso al frente. La teniente Fume, si recordaba bien el nombre, rugió sus órdenes, su voz cortando limpiamente el caos. Flanco izquierdo, escudo arriba. No dejen que esa arena los diga. Ladró Fume, tomando el mando absoluto mientras Murphy descansaba. Flanco derecho, prepárense. Se acerca un domador de fuego. Las guerreras Kyoshi reaccionaron instantáneamente a las órdenes de su teniente. Años de entrenamiento riguroso superaron el pánico repentino mientras fijaban sus escudos metálicos en su lugar, ajustando sus ángulos para hacer frente a las amenazas elementales en ambos flancos. Con los bordes reforzados, el centro del cuello de botella se dejó intencionalmente abierto para canalizar el ataque. Fume reconoció de inmediato la disposición táctica, sabiendo que tenía a una maestra aire justo en el centro para asegurar la brecha. Fume dirigió su mirada directamente a Tanza. Maestra aire, apoya el centro. Gritó por encima del estruendo, su cercanía bajando su tono pero manteniendo la urgencia. Tanza asintió bruscamente. Se puso en una postura firme y estable, alzando su bastón planeador y preparándolo. Entrecerró los ojos, siguiendo a los maestros agua que se acercaban y la nube de dagas de hielo afiladas como navajas que flotaban junto a ellos mientras corrían. Tanza giró instantáneamente su bastón, haciendo girar la pesada arma en un círculo rápido y borroso de un lado a otro. El viento comprimido surgió de la furiosa rotación, creando una ráfaga justo cuando los maestros agua extendían sus brazos hacia adelante.
Los maestros del agua agitaron sus manos repetidamente, lanzando un implacable enjambre zumbante de dagas de hielo directamente hacia el hueco central. La entrada del camino se convirtió instantáneamente en una trituradora caótica. El aire a alta presión chocó con el hielo sólido, generando un silbido ensordecedor mientras los proyectiles mortales se pulverizaban en una cegadora ráfaga de nieve inofensiva. El volumen del ataque puso rápidamente a prueba su resistencia. Tanza se vio obligada a acelerar agresivamente el ritmo de su giro mientras los maestros del agua duplicaban su producción. La fricción vibraba violentamente en sus pequeños brazos. Algunas dagas de hielo perdidas lograron pasar su radio de defensa, obligando a las guerreras Kyoshi adyacentes a inclinar rápidamente sus escudos metálicos para absorber los impactos errantes con fuertes estrépidos metálicos. Tanza apretó los dientes, manteniendo su postura fija mientras el aire helado giraba furiosamente a su alrededor. El rocío helado se clavaba en la piel de Tanza, dejándole los brazos pesados y fríos, pero reprimió cualquier queja. Su mente estaba completamente concentrada en sobrevivir. Pasó otro segundo, y la vanguardia pirata que cargaba finalmente alcanzó el umbral del combate, acercándose a la distancia de salto de los escudos. Entonces, el campo de batalla cambió drásticamente. Entre la frenética confusión de combatientes, Tanza vislumbró a Asuka en la retaguardia. El comandante pirata alzó los brazos, arrastrando una enorme cantidad de agua de mar directamente hacia el centro de la playa. En lugar de arrastrar a sus propias fuerzas, Asuka arqueó hábilmente el mini tsunami en el aire, enviando el enorme y serpenteante torrente rugiendo limpiamente sobre las cabezas de su infantería que cargaba. Justo cuando la serpiente líquida asomaba por encima de la línea del frente, los expertos maestros del agua en la vanguardia cesaron su bombardeo de carámbanos. Al divisar el torrente volador, capturaron con fluidez el impulso del agua en movimiento en el aire. Trabajando en perfecta sincronización, los adeptos giraron sus cuerpos y lanzaron sus brazos hacia adelante, transformando la oleada aérea en un enorme y dentado pilar de hielo. Con un devastador empuje descendente, lanzaron la imponente columna de hielo con un golpe desde arriba, apuntando directamente al centro de la línea Kyoshi. En el instante en que cesó la lluvia de dagas de hielo, Tanza detuvo instantáneamente su impulso y su bastón planeador. El repentino silencio duró solo un instante. Muy arriba, la serpiente de agua aérea se congeló en una enorme y dentada columna de hielo, describiendo un arco descendente en un golpe letal. Justo a su lado, la teniente Fume no dudó. Reconoció la amenaza al instante. «Frenen», bramó Fume, su voz atravesando el rugido de las olas. No esperó respuesta verbal. Fume se abalanzó hacia adelante, agarró a Tanza por la cintura y la levantó del suelo mientras corría hacia el lado izquierdo del camino. A la derecha, otro guerrero veterano imitó el movimiento, arrastrando a Nilo a una carrera a toda velocidad en dirección contraria. La bien entrenada línea Kyoshi se dividió perfectamente por la mitad, dispersándose hacia afuera una fracción de segundo antes de que la masa de hielo de varias toneladas pudiera aplastarlos. La columna de hielo de varias toneladas se estrelló contra la arena seca con un estruendo ensordecedor y atronador, haciéndose añicos en una violenta lluvia de escarcha. En el instante en que pasó el peligro, el teniente Fume dejó a Tanza de pie. No había tiempo para respirar. La vanguardia de la ola de Asuka ya se estrellaba contra su línea desorganizada. Tanza endureció la vista. Justo delante, uno de los maestros del agua expertos cargaba junto a dos guerreros piratas. Con un movimiento fluido y ensayado, el maestro extrajo un largo y sinuoso látigo de agua líquida directamente del pilar de hielo caído. Su carrera lo llevó de cabeza al lugar donde se encontraban Tanza y Fume. El maestro agua extendió los brazos hacia adelante, chasqueando las muñecas para lanzar un letal corte horizontal de agua dirigido directamente a la cabeza de Tanza. En el aire, la punta líquida se cristalizó instantáneamente en una afilada hoja de hielo sólido. Tanza no se inmutó. En lugar de apuntar al hielo entrante, giró su bastón planeador hacia atrás, elevando la cola para liberar una precisa onda de aire comprimido en forma de media luna. El viento cortó limpiamente el centro del látigo de agua, interrumpiendo la conexión del maestro agua y destruyendo instantáneamente su ritmo de control. Con la corriente rota, Tanza giró su bastón con fluidez, golpeando una pared de aire pesada y contundente contra la hoja de hielo desprendida, desviando sin esfuerzo el letal proyectil hacia la arena. Junto al tambaleante maestro agua, sus dos seguidores no perdieron el ritmo. Aprovechando la breve abertura, se abalanzaron sobre su líder, alzando sus pesados sables en un golpe letal y sincronizado dirigido directamente al cuello expuesto de Tanza.
Antes de que los filos de acero pudieran clavarse en la piel, Fume ya estaba allí. Moviéndose con reflejos de primera línea, la teniente se interpuso de lleno en el hueco. Giró su pesado escudo para desviar violentamente el primer sable con un chirrido metálico. Con el mismo movimiento fluido, abrió su característico abanico de guerra de metal, atrapando la segunda hoja en las nervaduras reforzadas y alejándola con un chasquido seco. Justo cuando Fume apartaba las armas, Tanza vislumbró un movimiento por el rabillo del ojo izquierdo. Otra serpiente de agua, con una punta afilada de hielo, ya volaba directamente hacia ella. Demasiado cerca. No tenía espacio para blandir su bastón. Tenía que usar la mano libre. Dejando el bastón en una mano, Tanza lanzó la palma abierta hacia adelante, liberando una fuerte ráfaga de aire directamente contra la punta que se aproximaba. El hielo y el agua se hicieron añicos, salpicando inofensivamente contra la columna congelada a su izquierda. No había tiempo para descansar. El maestro agua giró su cuerpo y movió sus brazos con un movimiento suave y continuo. Extrajo una nueva ola de agua del pilar de hielo caído, obligándolo a lanzarse hacia afuera en un grupo de afiladas púas líquidas dirigidas a su pecho. A su lado, el sonido del metal chocando le indicó que Fume y otro guerrero estaban ocupados con los dos piratas. Estaba sola con este maestro agua. Pensando rápido, Tanza giró su cuerpo para apartarse. Balanceó su bastón hacia arriba con ambas manos, desatando una fuerte ola de viento que impactó de frente contra las púas de agua. La fuerza del aire destrozó el ataque con un fuerte y seco estallido. El maestro agua no retrocedió cuando sus púas de agua se convirtieron en niebla. En cambio, aprovechó la distracción para cambiar de plan. Al darse cuenta de que no podía vencerla desde la distancia, saltó hacia adelante para acortar la distancia. Se agachó, usando el juego de pies pesado y agresivo del estilo sureño para correr directamente dentro del alcance de su bastón. Antes de que Tanza pudiera reajustar su postura, el pirata estaba justo frente a ella, atacándola con sus manos desnudas. «Maldita sea», pensó Tanza cuando el pirata se abalanzó. Inclinó la parte superior de su cuerpo hacia atrás, dando una voltereta en el aire justo cuando la pesada palma del hombre rozó su rostro. En el momento en que sus pies tocaron el suelo, se dio cuenta de que estaba demasiado cerca para usar su arma. Sin dudarlo, soltó su bastón planeador. Cayó inútilmente sobre la arena blanda. Necesitaba la máxima velocidad. El maestro agua ya estaba aprovechando su ventaja, cortando la palma de su mano hacia su cuello en un agresivo golpe de control de elementos, incluso sin una gota de agua en sus manos. Pero Tanza había llevado su joven cuerpo al límite absoluto, aprendiendo el arte del control del aire para evadir y redirigir ataques. Con las manos libres, juntó las palmas para liberar una ráfaga de viento repentina y potente justo en el costado de su muñeca. La pequeña ráfaga desvió su golpe lejos de su cuerpo. Aprovechando su impulso, Tanza dio dos pasos rápidos y ágiles hacia un lado, deslizándose suavemente fuera de su línea de visión y colocándose justo detrás de su espalda. Tanza levantó el brazo, preparándose para usar una técnica especializada de sabio del fuego para proyectar una hoja de aire hirviendo y sobrecalentado directamente en la columna vertebral del hombre. Pero el adepto fue rápido. La interceptó a medio camino, girando el torso y extendiendo los brazos para arrastrar consigo un chorro de agua fresca y bloquear el ataque. El viento caliente chocó contra el agua fría, creando un silbido repentino y violento mientras un espeso vapor brotaba entre ellos. La sorpresa cruzó el rostro del pirata en ese instante de ceguera, pero corrigió su postura al instante. Sin esperar a que se disipara el vapor, extendió su cuerpo y lanzó una patada rápida y fluida con la pierna izquierda, dirigida directamente hacia ella. El golpe se movió con el impulso preciso y peligroso de un látigo de agua. Tanza se agachó, aterrizando sobre sus manos mientras la patada silbaba sobre su cabeza. Giró bruscamente sobre sí misma, rodando sobre su espalda para girar sobre la arena. Soltó una ráfaga de viento para acelerar su rotación, clavando sus piernas directamente en el tobillo de apoyo del pirata. Su espinilla impactó con fuerza contra el costado de su pierna. El maestro agua perdió el equilibrio, tropezó hacia atrás y cayó pesadamente de costado, aunque logró apoyarse frenéticamente sobre sus manos para sostener su peso. No tuvo tiempo de recuperarse. Mientras él se esforzaba por mantener su rostro fuera de la arena, Tanza lanzó una fuerte ráfaga de aire desde debajo de su espalda. El viento la impulsó alto en el aire, su cuerpo volteando hacia adelante sobre su figura caída. En el punto más alto de su salto, lanzó otra ráfaga de aire detrás de ella, impulsándose hacia abajo con un fuerte rebote.
Extendió la pierna, apuntando un pisotón fuerte y volador directamente a las costillas expuestas del hombre. Con un crujido agudo de hueso rompiéndose, el aire salió violentamente de la boca del maestro agua. El impacto lo dejó sin aliento, incluso para gritar de dolor. Sus ojos se pusieron en blanco y se desplomó en la arena, completamente inconsciente. Tanza no perdió un segundo observándolo caer. Saltó hacia atrás, aterrizando suavemente sobre sus pies, y tomó una rápida bocanada de aire para evaluar el caos a su alrededor. No había tiempo para descansar. Miró a los lados y al frente, preparándose para una nueva amenaza. A su flanco, la teniente Fume ya había abatido a uno de sus oponentes, pero un pirata nuevo se abalanzaba sobre ella, seguido de cerca por otro. Justo delante de Tanza, un pequeño grupo de 5 hombres rompió la línea y cargó directamente contra su posición. Uno de ellos corrió muy por delante del resto, acortando la distancia rápidamente. Tanza apretó los dientes. Se dio cuenta de que apenas había pasado un minuto y su maestra aún necesitaba mucho tiempo para recuperar fuerzas por completo. Para Tanza, no había posibilidad real de descansar o huir. Bueno, podía intentar retroceder, pero una voz en su cabeza le gritaba que había enfrentado situaciones mucho peores que esta en el ring y en orden. Pero solo tenía 7 años. Su pequeño cuerpo no podía hacer mucho en ese momento. Aún no era adolescente y, en este mundo, carecía del equipo necesario para hacer lo que solía hacer como la plateada argenta en la batalla. Pero tenía el control del aire, que sustituía lo que la magia podía hacer. Pensando con rapidez, Tanza recordó cómo solía maniobrar en el aire con su antiguo equipo de vuelo. Aún no podía volar de verdad con este cuerpo, pero podía replicar la velocidad repentina. En lugar de retroceder, lanzó una ráfaga de viento intensa y concentrada desde las plantas de sus pies. La repentina explosión actuó como un cohete, impulsando su cuerpo infantil hacia adelante sobre la arena con una velocidad aterradora. Los ojos del maestro fuego se abrieron de par en par cuando Tanza se lanzó directamente hacia él, acortando la distancia antes de que pudiera siquiera blandir sus puños ardientes. Pero el maestro fuego entrecerró los ojos, reaccionando con la misma rapidez al lanzar un puñetazo hacia adelante para dispararle una brillante bola de fuego. Reaccionando por puro instinto, Tanza pegó las piernas contra el pecho y las extendió hacia afuera en pleno salto, elevándose por encima del fuego que se aproximaba. El repentino y violento cambio de dirección tiró con fuerza de su pequeño cuerpo. Sintió un fuerte dolor de cabeza por la intensa presión del movimiento, pero se obligó a superarlo. Lanzándose por el aire, giró y retorció su cuerpo al alcanzar la cima de su salto. Soltó otra ráfaga de viento con las plantas de los pies, acelerando su giro. Aprovechando el fuerte impulso del giro y la velocidad extra del viento, estrelló su bastón de madera contra la cabeza del maestro fuego. Un fuerte y sólido crujido resonó en la arena. Antes de que los otros piratas pudieran siquiera procesar lo sucedido, Tanza volvió a pegar las piernas y plantó ambos pies planos contra el pecho del maestro fuego. Soltó una última y poderosa ráfaga de aire con las plantas de los pies. El fuerte empujón lanzó al aturdido maestro fuego hacia atrás, contra sus aliados que se aproximaban, mientras que la fuerza inversa impulsó a Tanza como un cohete hasta su propia línea del frente. Cayó sobre la arena, liberando una rápida ráfaga de viento bajo sus pies, para amortiguar su aterrizaje a la perfección. Sin embargo, en el instante en que sus pies tocaron la arena, las rodillas de Tanza cedieron ligeramente. Bajó una mano al suelo para estabilizarse, cerrando los ojos mientras un dolor agudo y palpitante le recorría la frente. La presión de ese giro a alta velocidad fue demasiado para el cerebro de una niña de 7 años, dejando su visión borrosa y con pequeños puntos, dando vueltas por un breve instante. Se obligó a respirar profundamente, luchando contra el mareo. En la breve pausa, mientras recuperaba la visión, vio al teniente Fume acabar con otro pirata con una patada giratoria a la cabeza. Otra guerrera Kyoshi apartó rápidamente al hombre, dejándolo caer sobre la arena. Fume la miró sorprendida antes de prepararse para la lucha, ya que un nuevo enemigo se abalanzaba sobre ella para distraerla. Pero desde atrás, mientras Tanza se obligaba a incorporarse, la capitana Muzei habló. Tanza giró la cabeza y vio a la comandante mirándola con una ceja arqueada. Creo que nunca he visto a un maestro aire moverse así. Gritó Muzei por encima del estruendo de la batalla. Entonces, notó el rostro pálido de Tanza y frunció el ceño profundamente. Entrecerró los ojos con una mirada severa. Retírate ahora. No te ves bien después de ese movimiento. Es una orden. Tanza agradeció interiormente recibir una orden tan directa.
A diferencia de los soldados fanáticos de su vida pasada, no tenía ningún deseo de morir como una guerrera inútil. Asintió con la cabeza a la capitana, haciendo una leve mueca de dolor en la frente mientras se dirigía hacia la retaguardia. Mientras caminaba, vio a la maestra Kelsang todavía sentada en su sitio, pero parecía que por fin estaba lista para volver a la acción. Verla tranquilizó a Tanza. Al acercarse, su maestra alzó una ceja con curiosidad y le dedicó una leve sonrisa. La capitana tiene razón, dijo Kelsang mientras Tanza se sentaba en la arena. ¿Era ese un movimiento que ya conocías de antes? Era reconfortante saber que su maestra comprendía que esta no era su primera vida. Al mismo tiempo, Kelsang no conocía la historia completa. Seguía creyendo que la vida pasada de Tanza había tenido lugar aquí mismo, en este mismo mundo, y Tanza prefería que siguiera siendo así. Tanza asintió vagamente. Algo así, respondió en voz baja, tomando una respiración profunda y tranquilizadora para calmar sus nervios. Kelsang sonrió ante la respuesta. Se puso de pie, se sacudió la arena seca de los pantalones y miró hacia el caótico frente de batalla. Entonces descansa, dijo Kelsang, con voz llena de una fuerza serena. Yo entro. Dicho esto, mientras su amo se dirigía a la primera línea, Tanza exhaló otro suspiro, sintiendo que el dolor de cabeza había disminuido un poco, lo cual fue un alivio. En el lado de Nilo de la columna de hielo destrozada, el otro maestro agua ya cargaba directamente hacia ellos, mientras que un maestro tierra presionaba el extremo izquierdo de su flanco, con una ruidosa multitud de piratas comunes corriendo justo detrás. Linky, la guerrera Kyoshi adulta que acababa de recoger a Nilo para salvarla del hielo que caía, habló con urgencia. ¿Qué tan avanzado está tu entrenamiento contra maestros, pequeña? Nilo apretó sus pequeños puños mientras se colocaba en posición de guardia junto a la adulta. Luego, rápidamente aplanó sus dedos en palmas abiertas y rígidas. Solo sé lo suficiente, respondió Nilo, con voz completamente plana e imperturbable. Pero no contra un maestro. Tampoco estoy segura de enfrentarme a un adepto. No tenía sentido ser demasiado confiada aquí. Linky asintió, colocándose justo frente a la pequeña. Entonces trabaja conmigo aquí. La mujer fijó los pies firmemente en la arena seca. Abrió de golpe un abanico de guerra de metal en una mano y alzó su escudo con la otra, cubriendo por completo a Nilo de frente. En el extremo izquierdo, el flanco estaba completamente atrapado bajo una lluvia incesante de arena pesada. El maestro tierra golpeaba el suelo mientras corría, levantando una espesa nube tras él para lanzarla y cegar a los demás guerreros. Nilo observaba, preparado, mientras el maestro agua sonreía con suficiencia durante su avance. Extendió su brazo derecho hacia un lado. Tanto Nilo como Linky supieron al instante lo que estaba haciendo. Aprovechando el pilar congelado cercano, el pirata usó un rápido látigo de agua directamente del hielo derretido. Linky se movió con rapidez. Giró su abanico de metal para desviar una punta de hielo que se había deslizado para apuñalarla. Con un crujido seco, la punta congelada se rompió, pero el resto del chorro volvió a convertirse en líquido. El agua se dirigió hacia su rostro, obligándola a levantar su escudo redondo para absorber el fuerte impacto. Con el adulto completamente ocupado, el pirata se lanzó directamente hacia el objetivo más pequeño. Su gruñido se transformó en una sonrisa confiada, y saltó por los aires, lanzando una patada giratoria directa a Nilo, mientras un chorro de agua se arremolinaba bajo su bota. Nilo puso toda su fuerza en las piernas. Gracias a su pequeño tamaño y peso ligero, se elevó fácilmente del suelo, saltando muy por encima de su patada voladora. Cuando su pierna pasó por debajo de ella, usó su propia espinilla como trampolín, saltando una segunda vez directamente desde su extremidad. Saltando por los aires, giró la pierna y le propinó una fuerte patada circular directa al costado de la cabeza. Los sonidos caóticos de la tierra crujiendo y el metal chocando resonaron con fuerza desde el flanco izquierdo, indicándole a Nilo que la lucha contra el maestro tierra continuaba. Pero no podía permitirse el lujo de apartar la mirada. Toda su concentración estaba fija en el hombre que tenía justo delante. El maestro agua retrocedió tambaleándose unos pasos, escupiendo un chorro de sangre sobre la arena. Su patada lo había golpeado con tanta fuerza que lo obligó a morderse el interior de la mejilla. Mientras se tambaleaba por el golpe, Nilo se encogió, golpeando la arena y rodando hacia atrás para amortiguar el impacto. Se puso de pie al instante, completamente equilibrada. Justo a su lado, Linky finalmente apartó el último látigo líquido del pirata, su escudo resonando por el fuerte impacto mientras volvía a su postura de combate.
Pero pronto, 2 piratas más pasaron corriendo junto a su aliada tambaleante, con sus pesados sables en alto, cargando directamente hacia la brecha. Pero antes de que pudieran alcanzar a Nilo y Linky, un par de guerreras Kyoshi se separaron del flanco izquierdo y se lanzaron hacia el centro. Con el resto de su escuadrón conteniendo con éxito al maestro tierra, estos refuerzos pudieron intervenir. Interceptaron a los hombres que cargaban de frente, sus armas chocando en un fuerte sonido metálico que mantuvo la nueva amenaza completamente alejada de la pequeña. El maestro agua ensangrentado gruñó, limpiándose la mancha roja de la boca mientras sus ojos brillaban de ira. En lugar de atacar a los 2 que tenía delante, giró sobre sí mismo y extendió la mano hacia la columna de hielo que se derretía. Arrancó una enorme ola de líquido del pilar congelado, pero no la dirigió hacia Nilo. Con una sonrisa cruel, empujó violentamente sus manos hacia un lado, lanzando un torrente de agua a toda velocidad directamente contra las demás guerreras Kyoshi mientras estas estaban ocupadas desviando las pesadas espadas y los ataques de los piratas comunes. Sin embargo, Linky se lanzó rápidamente hacia adelante, arrojando su escudo redondo al camino del agua para proteger a sus aliados. Absorbió parte de la fuerza, pero el peso del torrente la empujó hacia atrás. Se estrelló con fuerza contra el grupo de guerreros y piratas, haciéndolos caer a todos juntos en la arena en un montón enredado. Pero mientras el pirata se concentraba en empujar a Linky hacia atrás, Nilo se movió como una sombra. Corrió a toda velocidad desde el lado izquierdo del pirata, completamente desapercibida. Entrando en su punto ciego, saltó en el aire y lanzó una patada con la punta del pie, rápida y certera, dirigida directamente al centro de su garganta. Su pie impactó con un crujido espantoso. La fuerza del golpe aplastó por completo la tráquea del hombre. El torrente de agua se desplomó instantáneamente sobre la arena mientras el pirata se agarraba el cuello, ahogándose violentamente en busca de aire mientras su pecho se agitaba, antes de caer sin vida de costado. Pero antes de que pudiera siquiera tocar la arena, un repentino chorro de agua la golpeó violentamente por detrás. El fuerte impacto hizo que Nilo saliera disparada salvajemente por la playa. Se estrelló y rodó por la arena seca con un dolor insoportable hasta que finalmente se detuvo. Tras expulsar una bocanada de arena, se obligó a ponerse a 4 patas. Un gruñido de dolor, un retorcido y odioso, rompió su expresión habitualmente impasible. Giró la cabeza bruscamente para mirar hacia atrás. El maestro agua yacía de lado, con el brazo extendido y flácido, y los ojos vidriosos y sin vida. En un último y desesperado intento antes de que su vida se desvaneciera por completo, había lanzado un último ataque de represalia mientras ella no le prestaba atención. Nilo entrecerró los ojos con pura irritación y una profunda y ardiente ira. Había bajado la guardia por un instante. Haciendo una mueca de dolor mientras sus músculos adoloridos protestaban, se incorporó lentamente y giró la cabeza para mirar a los demás. Las guerreras Kyoshi adultas ya estaban acabando con los piratas comunes restantes. Moviéndose con brutal sincronización, las guerreras dejaron caer sus pesados codos directamente sobre las espaldas de los hombres caídos, rompiéndoles la columna vertebral con un crujido seco antes de levantarse con calma. Pero tan rápido como se puso de pie, un par de brazos la alzaron. Al alzar la vista, vio que Linky se había apresurado a llevarla a la seguridad de la retaguardia. Delante de su línea, más piratas ya estaban cargando. ¿Qué tan grave es?, preguntó Linky rápidamente, con la mirada fija al frente mientras cargaba a Nilo hacia atrás. Nilo tardó un instante en comprender a qué se refería la guerrera. Se giró el hombro dolorido, haciendo una mueca al sentir cómo se le tensaba la piel. «Huele», respondió Nilo con voz completamente inexpresiva, salvo por un leve quiebre. Ajustó su peso, probando su brazo. «Pero está disminuyendo poco a poco». Era cierto, lo peor del dolor ya estaba desapareciendo, aunque podía sentir un moretón profundo y palpitante formándose justo contra su omóplato. Linky asintió con satisfacción. Al llegar a la retaguardia, la guerrera se arrodilló y la bajó. «Entonces descansa y no regreses hasta que sepas que estás bien. ¿Entendido?», ordenó, con tono severo mientras miraba fijamente a los ojos de la chica. Nilo asintió. Linky se puso de pie y corrió de vuelta a la primera línea, dejando a Nilo observando el caos. Otra guerrera se arrodilló a su lado y abrió una lata pequeña. «Toma», dijo la mujer, señalando con el ungüento calmante. Nilo se movió para que la adulta le aplicara la medicina en la espalda. «Gracias», murmuró. Sus ojos brillaban con una mirada peligrosa mientras observaba cómo la primera línea se enfrentaba a la siguiente oleada de piratas.
Akia y sus hermanas se prepararon y se mantuvieron firmes mientras el maestro tierra corría hacia el flanco que defendían. De pie en el centro de la línea, Akia mantuvo su escudo en alto. «Se acerca», gritó a sus hermanas. Percibió el repentino cambio en los músculos del hombre cuando movió los brazos, preparándose para lanzar una ráfaga de arena directamente hacia ellas. Ojos cerrados, oídos atentos, en posición de tortuga, gritó Akia. Cerró los ojos con fuerza, sostuvo su escudo firmemente sobre su cabeza y se agachó. Un segundo después, una violenta ráfaga de arena gruesa la golpeó por completo. El pesado torrente resonó contra su escudo, y la arena suelta dejó su piel expuesta dolorida y completamente en carne viva por el duro bombardeo. Desde su posición agachada, Akia aguzó el oído para resistir el rugido abrumador de la batalla. A través del ruido, siguió el fuerte y rápido crujido de pasos que corrían por la arena. Pero de repente, el sonido cesó por completo. Solo había silencio en su camino. La repentina ausencia de pasos solo podía significar una cosa: estaba preparando un ataque masivo. «Dispersaos», gritó Akia a todo pulmón. No esperó a ver qué sucedía. Ella y sus hermanas se lanzaron hacia afuera, abandonando su formación defensiva un instante antes de que la arena bajo sus pies pudiera estallar. Akia agachó la cabeza y rodó por la playa. Al abrir los ojos, miró hacia el cielo para confirmar sus temores. Más adelante, un pilar de arena desmoronándose ya se estaba derrumbando, lo que significaba que el pirata lo había usado para impulsarse por los aires. La parte más peligrosa de su movimiento no era el salto, sino lo que sucedería al tocar el suelo. «Todos, muévanse», gritó Akia a todo pulmón. Su advertencia hizo que incluso los guerreros que descansaban en la retaguardia se alejaran aún más. Sus hermanas y los guerreros restantes de la primera línea retrocedieron tan rápido como pudieron, recuperando el equilibrio justo a tiempo. Un instante después, el maestro tierra se estrelló contra la playa. La arena y la tierra se deformaron violentamente bajo sus pies al aterrizar, convirtiéndose en una enorme maraña de afiladas púas de piedra. Las puntas afiladas brotaron del suelo, cubriendo toda el área donde los guerreros se habían reunido. Cualquiera que hubiera permanecido allí habría sido empalado al instante. La maraña de púas de piedra se agrietó repentinamente y se partió por la mitad. A través de la abertura, Akia y los demás divisaron al maestro tierra de pie con los brazos en alto y las palmas abiertas. Todas las miradas en la playa estaban fijas en él, plenamente conscientes del peligro que representaba para la línea. Un segundo después, bajó los brazos con un violento tirón. Las afiladas púas se desprendieron de la arena, volando en todas direcciones. Los guerreros se apresuraron, agachándose y saltando para esquivar los proyectiles de piedra. Akia se concentró por completo en su movimiento, esquivando deliberadamente para acercarse al enemigo. En el instante en que se recuperó de su esquiva, se encontró a solo unos pasos del hombre. Corrió la distancia restante, lanzando un poderoso puñetazo hacia su caja torácica, con la intención de fracturarle el hueso y clavarlo profundamente en su pecho. Pero los ojos del pirata se fijaron en ella al instante. Saltó hacia atrás justo a tiempo, haciendo que el golpe de Akia fallara por centímetros. Aprovechando la oportunidad, el pirata apretó rápidamente el puño, reuniendo un denso cúmulo de arena compactada alrededor de sus nudillos mientras le devolvía el puñetazo a la cara. Akia se movió con la velocidad del rayo. En lugar de retroceder, giró y dio una vuelta completa alrededor de su brazo extendido, esquivando a salvo su pesado puño. Ahora, de pie justo al lado de su flanco expuesto, le clavó el codo con fuerza en las costillas. El golpe resonó con un sordo y hueco estruendo contra su caja torácica. El pirata jadeó al quedarse sin aliento, perdiendo el equilibrio y doblándose de dolor. Perdiendo el equilibrio, perdió el contacto con la arena bajo sus pies. No tuvo oportunidad de recuperarse. En el instante en que tropezó, las dos hermanas de Akia cerraron la trampa desde sus puntos ciegos. Moviéndose con perfecta sincronización, la primera hermana se abalanzó sobre él para derribarlo, haciéndolo caer de espaldas. Antes de que pudiera levantar los brazos para doblarlos, la segunda hermana le golpeó el pecho con su pesado escudo, inmovilizándolo firmemente contra la arena. Con un último y certero golpe del abanico metálico de Akia en el cuello, el maestro tierra quedó completamente inerte. La peligrosa amenaza en el flanco izquierdo había terminado por ahora. Ilia entrecerró los ojos. A su lado, Jimpa habló rápidamente mientras el maestro fuego cargaba contra su flanco. «Ojos en el blanco», gritó. Ilia asintió. Sus otras dos hermanas se desplegaron, preparándose para defenderse del maestro que se acercaba.
Peor aún, 3 hombres más lo siguieron, haciendo que el corazón de Ilia latiera con fuerza en su pecho. Esta era su primera vez como guerrera Kyoshi graduada. A juzgar por la facilidad con la que ese hombre lograba mantener sus manos en llamas, estaba muy por encima de un simple maestro fuego. Tenía que ser uno de esos tipos letales que casi alcanzan el rango de maestro. Listos. La voz de Jinpa sacó a Ilia de su vacilación justo cuando el hombre se lanzó hacia adelante con una ráfaga de fuego desde sus pies. El casi maestro acortó la distancia en un instante, sus propulsores de pies se cortaron justo antes de lanzar un enorme puñetazo recto envuelto en llamas. Jinpa dio un paso al frente para asegurar la línea. Levantó su escudo de metal, recibiendo de lleno el impacto del puño ardiente. El impacto estalló con un fuerte estruendo. La fuerza cinética bruta lanzó a Jinpa hacia atrás, sus botas abrieron profundas zanjas en la arena suelta antes de que tocara el suelo, tosiendo. El aire alrededor de su escudo se distorsionó violentamente por el destello de calor. Jinpa. Gritó Ilia, pero no tuvo tiempo de ayudar. Con Jinpa temporalmente fuera de la línea, se abrió una peligrosa brecha en su defensa. Los 3 piratas que estaban detrás de la maestra fuego sonrieron, aprovechando la oportunidad al instante. Se lanzaron hacia adelante con los sables oxidados en alto, apuntando a Ilia y a sus 2 hermanas restantes. El casi maestro tampoco se aflojó. Sus manos permanecieron completamente encendidas, sus ojos fijos en Ilia mientras caminaba sobre la arena humeante, listo para continuar su ataque inicial. Ilia apretó con más fuerza sus abanicos, su corazón latía con fuerza contra sus costillas, mientras la caótica refriega se estrellaba directamente contra ellos. El maestro fuego pivotó sobre sus talones, desatando otra violenta ráfaga de llamas desde su suela para impulsarse hacia arriba. Le propinó un potente uppercut directo a la barbilla de Ilia. Sus instintos se impusieron antes de que su mente pudiera percibir el peligro. Se lanzó hacia atrás, realizando una voltereta cerrada justo cuando la columna de fuego atravesó el espacio que había ocupado un microsegundo antes. El calor chamuscó la tela de su uniforme, y la enorme presión la dejó sin aliento. Aterrizó inestable sobre la arena movediza, con el pecho agitado y el corazón latiéndole violentamente contra las costillas. No tuvo tiempo de recuperar el equilibrio. Justo a su lado, la batalla se convirtió en un caos absoluto cuando los 3 piratas se enfrentaron a sus hermanas restantes. Un pirata esquivó un golpe de abanico de una de sus hermanas, contraatacando con una patada baja que la obligó a saltar a un lado, mientras que otro aprovechó el impulso para lanzar un fuerte golpe de hombro al pecho de una guerrera. Ilia pudo ver que sus hermanas les respondían golpe por golpe, enfrascadas en una desesperada y arriesgada danza de espadas y destreza marcial. Pero la distracción le costó caro. Antes de que pudiera intervenir para romper el punto muerto, un repentino aumento de temperatura le advirtió que el maestro del fuego, casi un maestro, ya avanzaba, con los puños brillando con un blanco incandescente y cegador. El maestro del fuego se movió con una velocidad aterradora. Antes de que Ilia pudiera recuperarse por completo de su voltereta hacia atrás, se abalanzó hacia adelante y le propinó un puñetazo corto y rápido directamente en el hombro, justo donde su pesada armadura no la cubría. El calor le quemó la piel al instante. Ilia jadeó por el repentino y ardiente dolor, su brazo se entumeció momentáneamente mientras retrocedía tambaleándose. Pero el maestro del fuego se había extendido demasiado, con el brazo aún completamente extendido por el golpe. No tuvo oportunidad de aprovechar el impacto. Jinpa, habiéndose recuperado con brutal velocidad de la explosión inicial, rugió mientras se lanzaba de nuevo a la refriega. Ella cargó con todo su peso corporal en una embestida de hombro masiva, impactando directamente en el flanco expuesto del maestro fuego. El impacto lo tomó completamente desprevenido, rompiéndole la postura y haciéndolo tropezar hacia atrás sobre la arena. Pero Ilia no estaba a salvo. Al ver la herida, uno de los piratas con sables se separó de la refriega por la derecha. Corrió hacia ella con una sonrisa salvaje, blandiendo su pesada espada en un arco descendente letal dirigido directamente a su cuello. Mientras tanto, el maestro fuego logró recuperar el equilibrio. Enfurecido por la embestida, desató una furiosa andanada de puñetazos contra Jinpa. Intercambió golpes abrasadores contra su abanico y escudo en rápida sucesión. El aire se llenó con un agudo sonido metálico, y brillantes chispas naranjas volaron salvajemente por el aire cada vez que sus rugientes llamas impactaban su equipo defensivo. Ilia no entró en pánico ante el pirata con el sable. Anticipando su impulso, se agachó bajo la hoja, dejando que el acero silbara inofensivamente sobre su cabeza. Se había extralimitado por completo, pensando que ella era un blanco fácil y herido.
Aprovechando su error, Ilia se impulsó hacia arriba. Enganchó su brazo funcional, que no estaba entumecido, profundamente bajo su axila, apretando con fuerza. Usando su propia embestida hacia adelante en su contra, giró bruscamente sobre su talón y ejecutó un lanzamiento de cadera impecable. El pirata dejó escapar un jadeo ahogado al ser violentamente volteado, su cuerpo estrellándose contra la dura arena con un fuerte golpe. Antes de que pudiera siquiera registrar el impacto, Ilia saltó por los aires. Cayó con fuerza, clavando su rodilla directamente en su garganta con un crujido repugnante. Los ojos del pirata se pusieron en blanco, su cuerpo se volvió flácido al instante al quedar inconsciente. La adrenalina enmascaraba el dolor ardiente en su hombro, Ilia se puso de pie a duras penas y giró la cabeza hacia el rugido de las llamas. «Jimpa», gritó, corriendo de vuelta hacia el vuelo. Llegó justo a tiempo para ver al casi maestro del fuego ejecutar una feroz patada giratoria. Una densa y rugiente bola de fuego brotó de su bota, dirigiéndose directamente al rostro de Jimpa. Reaccionando por puro instinto de supervivencia, Jimpa se lanzó hacia atrás en una voltereta desesperada, la explosiva bola de fuego abrasando el aire justo donde su cabeza había estado una fracción de segundo antes. Su corazón latía frenéticamente contra sus costillas mientras corría hacia adelante. El maestro del fuego estaba completamente concentrado en Jimpa, con la pierna aún extendida por la enorme patada. Había perdido el equilibrio una vez más, dejando su torso completamente expuesto. Ilia no dudó. Se impulsó desde la arena, saltando alto en el aire hacia su punto ciego. Antes de que el maestro del fuego pudiera siquiera levantar la vista, Ilia abrió las piernas de golpe y aterrizó de lleno sobre sus hombros, atrapando su cabeza firmemente entre sus muslos. El repentino peso destrozó por completo su postura. Confundido y desequilibrado, el maestro de la flexión tropezó, sus manos chispeando salvajemente mientras intentaba agarrarla. Pero Ilia ya se estaba moviendo. Agarrándolo por los hombros para impulsarse, giró su torso con fuerza explosiva. Lanzó todo su peso hacia un lado, usando sus caderas para ejecutar un giro despiadado en el aire. El maestro de la flexión no tuvo más remedio que seguir la rotación cinética. Con un jadeo agudo, fue volteado violentamente, sus pies se separaron de la arena cuando Ilia lo arrojó de espaldas con un fuerte y sordo golpe. Se retorció bajo ella, sus puños chispeando ciegamente por el pánico mientras intentaba dirigir sus llamas hacia sus piernas. Ilia no le dio la oportunidad. Sintiendo su desesperación, actuó al instante. Soltó su agarre de muslo y giró todo su cuerpo hacia un lado, lanzando sus piernas sobre su pecho para atrapar su torso. Con su única mano funcional, apretó con fuerza su muñeca derecha demasiado extendida, tirando de su brazo directamente hacia arriba contra su cadera. Arqueó la espalda con una fuerza explosiva, ejecutando una llave articular. Un crujido espantoso resonó por encima del sonido del campo de batalla cuando el codo del maestro fuego se fracturó bajo la inmensa presión. El maestro fuego dejó escapar un grito ahogado, las rugientes llamas de sus puños se extinguieron al instante en finas volutas de humo mientras el dolor agonizante destrozaba su concentración. Se acurrucó en posición fetal, completamente neutralizado. Jadeando con dificultad, Ilia se puso de pie a duras penas, dejando atrás al maestro fuego herido mientras corría hacia adelante para ayudar a Jimpa a acabar con los piratas restantes. Fin del capítulo.